Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con la señora Elizabeth Burgo. La señora Elizabeth Burgo es una historiadora y antropóloga venezolana que fue esposa del intelectual francés Régis Debray. Régis Debray estuvo detenido en Camiri casi 4 años, salió con una amnistía en las Navidades del año 1970. Van más de 50 años. Señora Elizabeth, un poquito apelo a su vocación de historiadora. ¿Qué hace que siga vigente el famoso mito del Che después de más de 50 años? Nunca dejaron el uniforme verde olivo, las barbas, todo eso le dio una imagen mundial que siguió existiendo hasta el final. Y el Che Guevara, además, la muerte del Che Guevara y las fotografías que se le hicieron a él, que lo identifican con el Cristo de Montaigne, el gran pintor, hace que entonces se asimile esa imagen de este héroe con el de Cristo. Ujú. Y eso, Usted, y eso, y eso marca el imaginario. El imaginario de los pueblos es muy, nunca es contemporáneo de la historia, porque la historia actual es la fabricación incluso de la inteligencia artificial y todo esto, pero la imagen siempre es lo que hace que el ser humano viva la historia como una ficción. Y todo ser humano, y en eso nos diferenciamos de los animales. Cada historia del ser humano es una ficción. Cada ser humano su vida la vive como una ficción. pero más de Siempre, 50 años. bueno, mira, Cristo tiene 2000 años, Mm. la imagen de Cristo, el Sagrado Corazón, la Virgen, Y sigue todo viva. eso sí, sigue vivo. Ya. Usted nació, podría decir yo, por lo poco que he leído sobre su biografía, que desde un primer momento militó en el Partido Comunista, fue invitada a participar en muchos eventos internacionales. Entre otras cosas, usted es una trotamundo. La pregunta es, ¿usted sigue creyendo en la lucha armada y el comunismo? Es que no son creencias. La lucha armada y el comunismo surge como una revolución precisamente en Rusia, que era uno de los países más atrasados que había en la época. Incluso existían las servidumbres, los siervos, ¿no? Y si se hubiese dado el comunismo en Inglaterra o en Italia, hubiera sido diferente, ¿no? Y el comunismo que se usa en América Latina es más bien, yo diría, el leninismo, que una, es una máquina de poder que explica cómo se debe tomar el poder. Ujú. Y eso sigue vigente, pero ha tenido transformaciones. Es decir, ya de comunismo no se habla en Europa, no se habla de comunismo. Putin en Rusia no habla de comunismo, pero sí para justificar, por ejemplo, su invasión a Ucrania, habla de que Ucrania es un país fascista. ¿Por qué? Porque el heroísmo ruso del siglo XX lo logra combatiendo al fascismo de Hitler. Y es cierto que tuvieron un protagonismo muy importante en la lucha contra el hitlerismo. Por ejemplo, cuando se da la invasión de Normandía, Niemen con los americanos, ya los soviéticos habían invadido Berlín. Ujú. También eso no se le da la importancia que tiene, pero sí la tiene igualmente. Ahora, Ya. lucha armada sigue habiendo, es decir, desgraciadamente los hombres siempre están dirimiendo los conflictos con la guerra. Estamos otra vez en guerra. Cuando se forma la Unión Europea, es el único, yo diría, el único ejemplo histórico de una unión de países en en contra de la guerra. Es decir, el día que De Gaulle dijo, bueno, ya basta de guerras con Alemania, tenemos varios siglos haciéndonos la guerra, vamos a crear la Unión Europea. Y fueron los dos países que dieron origen a la Unión Europea. Ujú. La Unión Europea ha funcionado en estableciendo una moneda única, abriendo la frontera, es decir, una cosa casi de un idealismo casi, yo diría, podría decirse infantil, cuando sigue allí
Rusia, que quiere conquistar al mundo, que quiere imponer una forma de política igual que China actualmente, ¿no? Ujú. Entonces, realmente, precisamente porque esa idea de la lucha, de la guerra sigue vigente, es que estamos en el conflicto que estamos viviendo en Europa, que no hay fuerza militar que pueda oponérsele seriamente a Rusia en este momento y por eso Estados Unidos vuelve otra vez a ocupar el mismo espacio de defensa de la democracia que ocupó en la época en que luchó contra, cuando vino también a luchar contra el nazismo de Hitler. Pero ¿en qué Entonces, momento usted se eh, desencantó? ¿En qué momento usted se desencantó del comunismo o del castrismo en particular? sí, habría que hablar más de castrismo que de comunismo. Eso de comunismo, el único continente donde se habla todavía de comunismo es en América Latina. Ahora, por ejemplo, los rusos dicen que están luchando contra Hitler, contra el nazismo que dejó Hitler. Ahora hablan de que ya es contra la OTAN y contra Occidente, ya están esclareciendo. Ya se trata de una cuestión de poder, no de creencia, sino de poder. ¿En qué momento? Del comunismo nunca creí mucho en el comunismo, porque fui muy joven a Moscú, invitada por el, cuando se organizaban estos, se organizaban unos festivales de la juventud. Y yo estaba, había entrado en la juventud comunista cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez. Que el comunismo aparecía, siempre apareció en Venezuela como algo que estaba relacionado con la libertad. ¿Por qué? Porque durante las dictaduras, en Venezuela prácticamente estuvimos en dictadura desde la independencia hasta el 58, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez y se instaura la democracia. Ya. Entonces el Partido Comunista siempre estuvo en la oposición contra las dictaduras. Entonces para nosotros los jóvenes era un partido que estaba relacionado con la libertad. No sabíamos nada de los campos de concentración estalinistas, no sabíamos nada de lo que significaba el verdadero comunismo o la Ujú. implantación del comunismo. Ya. Cuando fui por primera vez a Moscú y vi la forma terrible cómo trabajaban y el control, ya dije, esto no me gusta. Y lo que más me interesaba era vivir en Europa, conocer Europa, sobre todo Francia, porque en Venezuela la influencia francesa era muy fuerte en esa época todavía. Después la reemplazó la influencia americana, ¿no? Ujú. Y yo vine a París, estudié en París, y fue luego cuando yo regreso a Venezuela, que ahí conozco a Regis Debré, al francés, que había ido a Venezuela porque había estallado una guerrilla castrista en Venezuela. Es decir, Ya. una guerrilla que luchaba contra la democracia, porque un país que no había tenido nunca democracia y por primera vez había tenido elecciones democráticas y la socialdemocracia había llegado al poder en Venezuela. Fidel Castro, que tenía muy clara su proyecto político, que era un proyecto contra los Estados Unidos, no era un proyecto comunista, sino lo primero, la motivación primera de Fidel Castro era contra Estados Unidos por el trauma que tenía Cuba con respecto a Estados Unidos. Es decir, durante la guerra de independencia cubana, los patriotas cubanos le pidieron ayuda a Estados Unidos porque no lograban vencer al poder español. Estados Unidos vino a Cuba. Entonces se transformó la guerra de independencia cubana en una guerra hispanoamericana. Ya. Y fue la intervención americana la que venció a España. Ujú. Entonces, en Venezuela teníamos el mito de Bolívar y la independencia de Venezuela. Y la relación con Estados Unidos son dos cosas diferentes para los venezolanos. Ujú. En cambio, para Cuba era una sola cosa. Y Fidel Castro logró vender esa idea para toda América Latina, que teníamos que hacer la guerra contra Estados Unidos porque mientras estuviera existiendo Estados Unidos no teníamos libertad en América Latina. Ujú. Sí, con el mito de la independencia, porque el problema de América Latina es que vivimos con la historia de América Latina del siglo XIX y hemos abolido los 3 siglos de historia de la presencia europea en América Latina. Se desconoce. Ya.
formación institucional, la formación sociológica, la información política, las influencias, eso lo hemos borrado. Entonces lo único que se estudia es la heroicidad militar. Ujú, Entonces estábamos muy propensos a eso, a ese mito de lo armado, de la lucha militar. ujú. Pero, Luego llegamos al periodo en que cae la Unión Soviética, Castro, que era un tipo de una inteligencia superior y desde el punto de vista táctico y estratégico sabía muy bien lo que él quería y, y se da cuenta de que eh, con guerrilleros estudiantes no se podía ganar ninguna guerra contra ningún ejército. ahí Entonces, aparece el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? no, todavía no. Ahí aparece la idea de instrumentalizar la democracia. Y eso con la idea de la guerrilla, es decir, la guerrilla, el método de la guerrilla es emplear métodos de guerra que no son legales, pero que son de mucha arte del engaño, ¿no? Ya. Entonces, bueno, quieren democracia, vamos a hacer democracia, pero la vamos a hacer a nuestra manera. Entonces ahí viene la ola de las constituyentes y de construir constituciones a la medida del proyecto, que sigue siendo el mismo, es decir, un gobierno autoritario para llegar a totalitario, porque el gobierno cubano ha llegado a ser un gobierno totalitario. Perdón, Elizabeth, esto es lo que se conoce también como populismo, ¿verdad? No, porque ¿No? el populismo puede ser de derecha, puede ser de izquierda. Ya, El populismo es una especie de forma, es decir, es un estilo de gobierno. En ya. cambio, el totalitarismo es un proyecto político, con una ideología, con una forma de actuar, Ujú, con eso. Lo que sucede es que lo que se llama comunismo en América Latina es una mezcla de fascismo con métodos de comunismo, son las dos cosas. Y eso ha sido la característica de la cultura latinoamericana desde el descubrimiento. Es una síntesis de culturas. ya. Y América Latina siempre ha sido un consumidor de ideologías que vienen de Europa y las mezclan sin ningún problema. Es decir, Ujú, y eso, hay un historiador francés que habla de mestizaje cultural. ya. Y eso, O batalla y cultural también. no batalla, es No, mestizaje. ya, No se da como una batalla, se da como una absorción, como una esponja que absorbe ideas que llegan e inmediatamente las incluye y hace su propio menú, su propio plato, ¿no? ya. Entonces, ha habido esa mezcla. Entonces, yo creo que no se hay un boliviano, Juan Claudio Lechín, el hijo de Lechín, que escribió un libro muy interesante donde él analiza esa mezcla del fascismo y el comunismo Las en América. máscaras del fascismo, creo que se llama, ¿verdad? Sí. Ya, Creo que es lo único que he hecho esa reflexión. ya. En esa línea, Elizabeth, ¿dónde ubica o qué países estarían en un estado autoritario y quiénes serían populistas en América Latina? Bueno, el populismo siempre ha sido un modelo para América Latina por la formación social que ha tenido América Latina después de la independencia. Es decir, siempre ha habido, ha sido como una especie de desarrollo de lo que fue el sistema español de las castas y precisamente el mestizaje tiene mucho que ver con eso. Entonces, hay una élite letrada y están los que son descendientes o de los indígenas porque hay países como Bolivia, el Perú, el Ecuador y México con una fuerte población indígena. Hay otros países como Venezuela donde el mestizaje es mucho mayor de toda clase de europeos del África, ¿no? Que fue un país mucho más abierto además. Ya. Entonces, esa estructuración que se está dando en la sociedad latinoamericana, que eso toma siglos hasta que se equilibran los diferentes estratos sociales. Entonces, eso va pasando, además, por esas influencias de las que he hablado, que vienen de otros sitios. Y de todas maneras, América Latina es un producto de lo que fue el Renacimiento europeo, ¿no? Que ¿Sí? comienza precisamente cuando
llegan los europeos a ese continente desconocido que era América. Mm. Toda esa mezcla tenemos que admitirla, tenemos que aceptarla y no estar inventando que tenemos etnias puras porque ya no hay, todo está mestizado en América Latina, todo, Ya, todo. Son los indígenas que viven en la parte más recóndita de la Amazonía ya tienen contacto con el mundo occidental. ya. ¿Usted cree que cada vez se va uniformizando mucho más o globalizando mucho más el mundo en términos reales? Por supuesto, y ahora mucho más con la tecnología actual en que se ha borrado el tiempo y la distancia es inmediata, es decir, inmediatamente nos informamos de lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Ya, Las guerras vivimos en directo. Antes se tardaba 3 meses una carta para llegar desde, no sé, desde La Habana, desde México a Madrid. Ahora es inmediata la simultáneo. acción, sí, es inmediata y se ha borrado entonces la distancia y el tiempo. Y Ya, eso, para asimilar, para que el cerebro asimile eso, imagínese usted la, la violencia a la cual estamos sometidos en este momento. Entonces, claro, eso llega y- a todo el mundo y sobre todo en América Latina, que es eso, que es como una esponja, tiene 5 siglos ya. recibiendo ideas Ujú. y asimilándolas a su manera. Y por América eso Latina pareciera que es un laboratorio de experimento y sigue haciendo experimento. Creo que esto del socialismo del siglo XXI es eso, un experimento. laboratorio, sí, socialismo del siglo XXI es un invento en donde toman la figura de Bolívar, porque a partir de la caída de la Unión Soviética, entonces deciden que tiene que haber un socialismo nacional, porque la Constitución cubana había puesto un artículo especial en que el comunismo, el socialismo y la relación con la Unión Soviética formaban parte de la Constitución cubana. Pero a partir de que ya la Unión Soviética no les provee de armas ni del mantenimiento que ha tenido Cuba, que fue como una especie de bailarina, una especie de querida que estuvo la Unión Soviética a 90 millas de Estados Unidos. Es decir, gracias a la guerrilla de Fidel Castro, la Unión Soviética se ganó un espacio, un laboratorio de comunicación y de propaganda fabuloso. Es decir, Mm, el papel de Cuba en ese sentido ha sido enorme para el comunismo mundial. ¿Ah? Un comunismo donde se bailaba cha-cha-cha, música afrocubana, no había el aburrimiento soviético, ni los gulag, ni todas esas cosas que se decían de la Unión Soviética. Entonces, para la ya, juventud europea fue Cuba como una especie de milagro. ya. Y Elizabeth, entonces, en vez del siglo XX, el socialismo del siglo XXI manipulando la figura de Bolívar, que nunca habló de socialismo ni de esas cosas. ¿Por qué? Porque es eso, creamos imágenes, inventamos imágenes y eso se vende inmediatamente, es decir, se repercute. Fidel Castro fue un gran experto en ese sentido. puro narrativa. E imagen, Ya. la imagen es muy importante y el discurso y crear Mm, emoción ayudado por Hollywood, porque Hollywood inventó el cine y las grandes figuras de heroicidad de Hollywood. Y por eso los americanos tienen, la fuerza que tiene Estados Unidos es mucho más de imagen que de incluso militar. A veces, donde menos han tenido éxito es en la fuerza militar porque siempre han metido la pata, pero con la imagen de cine y con el Hollywood han, han logrado ya, colonizar el mundo. ya. Incluso hoy mismo, cuando los chinos y los rusos usan las técnicas norteamericanas en su voluntad de convertirse en la gran potencia mundial y siempre en rivalidad con Estados Unidos. Ujú. Sí, no, la imagen ha sido una cosa fabulosa. Ya. Le cuento que se nos está yendo el tiempo, Elizabeth, y quería preguntarle, ¿usted avisó algún cambio a corto plazo en Cuba cuando se ha impuesto un autoritarismo y que lleva más de 60 años? ¿Ve alguna posibilidad a corto plazo que cambie todo esto? Es que no hay sociedades inmóviles. La sociedad cubana se ha ido moviendo
en función de que se ha ido dando cuenta de la manipulación y de la gran mentira que significó la revolución Ujú. y de la manipulación. Entonces ahí se está forjando algo que no podemos saber lo que es, pero está muy lejos de ser una sociedad inmóvil. Mire, las manifestaciones que hubo en Cuba hace 2 años, no las ha habido sino en Venezuela contra el régimen de Chávez. Lo masivo de esas manifestaciones, y luego las que hubo en Bolivia también, Sí, hace 2 años. 2019. Sí, sí, fue más o menos en la misma época. Entonces, eso significa que allí está gestionándose algo, hay una combustión social que se está dando allí. Ahora, el cambio, yo no soy pitoniza para decirle que va a haber un cambio de lo inmediato, pero de que hay cambio, lo hay. Ya. La última, aprovecho que usted, por supuesto, vive en París, Francia. ¿Usted cree en una nueva confrontación mundial como una guerra a partir de lo que está sucediendo en Ucrania, en Israel y todos estos movimientos, digamos, violentos, o son pequeños, digamos, experimentos que no pasan de ahí? No son experimentos, es decir, estamos viviendo ya una guerra global. No es una guerra mundial, pero sí es una guerra mundial, global. La guerra de Ucrania tiene ya repercusiones por el problema del trigo, porque es el gran proveedor de trigo del África, de Asia, de Europa incluso. Y esa tiene repercusión. Las sanciones a Rusia, que es el gran proveedor de gas y de petróleo también en Europa, se hacen sentir porque aquí ha aumentado el precio del petróleo, el precio de la gasolina, el precio del gas. Y, y no hay que olvidar que el stock mayor de armas atómicas lo tiene Rusia, no Estados Unidos. Ujú. Aunque con una sola bomba es suficiente para que el mundo se convierta en una especie de invernadero, pero Rusia tiene más poderío atómico que Estados Unidos. Ya. Unidos tiene más tecnología, tiene más submarinos, tiene más posibilidades pero de hecho, simultáneamente se están creando centros violentos y centros militares en los que Rusia está detrás. Ujú. Incluso hasta el enfrentamiento que hay en Venezuela con el Esequibo. Eso surge cuando María Corina Machado gana las primarias en Venezuela, y yo me dije, bueno, a ver, ¿qué va a inventar Cuba para tratar de neutralizar el éxito de María Corina Machado? Entonces sacan a relucir un problema que está vigente desde hace más de un siglo, que es esa reclamación de Venezuela a una zona de la Guyana. Pero eso siempre se ha tratado a nivel internacional, con acuerdos y esas cosas, pero Maduro lo convierte en un hecho militar de enfrentamiento Ya. Ujú. para movilizar el nacionalismo venezolano, que no le resultó, de todas Ya. maneras. Pero creó el elemento de que la opinión pública entonces ahora está dirigida hacia ese hecho y no sobre el hecho de que en el 2024, este año, tienen que haber elecciones en Venezuela. Entonces, la opinión pública está centrada en la opinión pública internacional sobre O, el hecho. o son cortinas de humo también, ¿verdad? Como una suerte de cortina de humo Es para una distraer la forma, atención. no, es una forma de demostrar que militarmente Rusia puede poner a incendiar focos militares de violencia en todas partes del mundo. En el fondo, la que aprovecha más eso es la China, por supuesto, que no quiere guerra porque la guerra siempre crea problemas desde el punto de vista económico. Entonces China, el poder ella lo quiere imponer desde el punto de vista económico, es mucho más inteligente Bueno, y le agradezco, señora Elizabeth, se nos fue el tiempo y por supuesto hay muchísimos temas de los que podíamos seguir hablando. Usted conoce Bolivia, ha vivido en Bolivia, ha trabajado en Bolivia, pero quiero bueno, mucho, es un país que quiero muchísimo. el tiempo se nos fue. Le quedo muy agradecido. Bien, muchas gracias por la invitación.